A meternos en el plano social de la Argentina. Decíamos, la UCA hizo un trabajo en base a microdatos que dio a conocer el INDEC correspondientes al primer trimestre de este año y que muestran el impacto de la crisis económica, ni más ni menos, ¿no? El impacto social, ¿no?, que el está impacto teniendo. social, así es. Bueno, recordamos que el último dato de pobreza que se conocía en la Argentina, oficial del INDEC, es el de diciembre, porque se va publicando cada 6 meses. El último que se publicó era correspondiente a diciembre, donde había agarrado poco del impacto inflacionario fuerte que hubo entre diciembre, enero y febrero, que fueron los meses en donde los precios volaron y el impacto en el bolsillo de la gente se sintió con más fuerza. Bueno, este estudio que hizo la UCA sobre los datos del INDEC del primer trimestre ya agarra, ¿no? Diciembre, enero, febrero, marzo. Así que tiene o refleja un nivel de pobreza realmente muy alto. Sí. Incluso comparándolo con el de diciembre. Pero además de indigencia. Y de indigencia. Un altísimo porcentaje, 20%, sí. 20,3% de indigencia, lo que está marcando que 2 de cada 10 argentinos no tienen para comer. Claro. ¿No? Ya estamos en fronteras mucho más extremas que la pobreza, ¿no? Así es. Bueno, muchos dicen, bueno, esta foto de la Argentina se parece mucho más al promedio latinoamericano. Sí, claro. ¿No? Claro. Y es interesante también verlo desde ese punto de vista. Bueno, ¿a dónde cayó la Argentina? Que antes era, naturalmente, tenía otro aspiracional, por lo menos. Bueno, Eduardo Donza es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, un experto en la materia, y gentilmente nos atiende y ya lo estamos saludando. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por el contacto. Bueno, muchas gracias por estar allí y por atendernos. Bueno, cuéntenos un poco qué está viendo con estos números que difundió en los últimos días el Observatorio de la Deuda Social, decíamos y remarcábamos, analizando datos del INDEC, ¿no? Datos oficiales. Sí, es la encuesta oficial del INDEC. Nosotros en la Universidad Católica tenemos una encuesta propia, pero en estos momentos estamos en el campo. Y coinciden los datos generalmente, en esta ocasión, ¿no? Nosotros habíamos estimado hace unos meses con la encuesta propia un 55% de población en situación de pobreza y este dato es muy cercano. Lo que está marcando básicamente es dos cuestiones. Una de la coyuntura, que es el impacto muy grande que generó el aumento de los precios o devaluación. Pensemos que en enero tuvimos un 20% de aumento del índice de precios al consumidor y la canasta se suele acompañar el índice de precios al consumidor. Estos datos, por supuesto, son del primer trimestre, el momento más álgido, se podría decir, porque habían aumentado los precios en una forma muy, muy importante y todavía no había empezado el proceso de recuperación de los ingresos de las familias, teniendo en cuenta que muchas veces la capacidad de compra no se puede recuperar. Esto se da en un contexto de una pobreza estructural en la Argentina. Esto es igualmente serio que la cuestión coyuntural, porque lo que hay que recordar que en los últimos 20 años, para tomar solo un periodo de 20 años, nunca bajó el nivel de pobreza de un 25% de la población, ¿no? Independientemente que en un periodo el INDEC, el organismo oficial, entre 2007 y 2015 malversaba los datos y nos decía que había solamente un 5% de incidencia de la pobreza en la población, para nosotros nunca bajó de un 25%. A lo cual estamos en presencia de una tercera generación, ¿no?, que está en situación de pobreza, no solamente por una cuestión de ingresos, como lo mide este indicador de la pobreza, que es el más habitual en América Latina, de pobreza por ingresos, sino también con otro indicador que nosotros generamos de pobreza multidimensional. Es decir, están en la periferia, en la exclusión, va acompañado de tener una vivienda de muy baja calidad en algunos casos, de no tener conexiones a la red de agua y a los desagües cloacales, que eso incide directamente en las cuestiones de salud. La salud, como muchas veces, sí, la asistencia pública en Argentina aún es todavía
y relativamente buena, pero muchas veces las familias no pueden comprar los remedios eh, que le, que le dicta el médico, el atraso escolar en los niños, muchos adolescentes, un porcentaje elevado que dejan la escuela secundaria y después eso no se retoma y se pierde y quedan con niveles de calificación formal que les hace muy bajos, que les hace casi imposible una inserción en un buen empleo, y un sistema de seguridad social que no está presente, ¿no? En muchos de los hogares, ¿no? Esto hace que tengamos como mínimo un 25 o 26% de núcleo duro de la pobreza, del cual es muy difícil salir para algunas familias. Eduardo, lo que llama también la atención es el crecimiento muy fuerte de la indigencia, ¿no? De familias, de personas que no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias. Ya no estamos hablando de pobreza, sino de la frontera de la alimentación, ¿no? Sí, sí, porque estos datos de la encuesta permanente hogares, primer trimestre, está hablando de cerca de un 20% de población en situación de pobreza, de indigencia, perdón, que son, hay que aclarar que son los más pobres entre los pobres, como bien lo dijo usted, que no le alcanzan los ingresos para una canasta básica alimentaria. Acá hay una cuestión que fue el aumento muy fuerte de los precios, de los alimentos también, que en algunos meses estuvo el índice específico del aumento de alimentos por encima del índice general, y también que las transferencias del Estado llegan con cierto atraso, ¿no? Lo que es las jubilaciones y las pensiones, todas las transferencias no contributivas, como son la asignación universal por hijo, también el potenciar trabajo, que es un plan a nivel nacional que en su momento llegó a involucrar casi 1.800.000 trabajadores, que se estaba actualizado por el salario mínimo vital y móvil, llegan con un atraso, ¿no? Es decir, es posible que los niveles de indigencia disminuyan, ¿eh? Un poco más marcadamente que los niveles de la pobreza en este segundo trimestre que ya terminó, que todavía no hay datos, y posteriormente. Ujú. Pero lo que hay que tener muy en cuenta la necesidad de que mejore el mercado de trabajo. Estamos hablando de las transferencias del Estado que ayudan, amortiguan un poco lo que es la situación de pobreza y más marcadamente la situación de indigencia. Pero si no mejora el mercado de trabajo, no va a mejorar objetivamente la situación de la familia, ¿no? Y para que mejore el mercado de trabajo tiene que mejorar la estructura productiva, y es lo que no conseguimos desde hace varias décadas, ¿no? En la Argentina. Por supuesto que tuvimos periodos de bonanza, de auge, hasta los años, después de la crisis del 2001, hasta los años 2008-2009, pero ahí se paró, ¿no? Esta locomotora de creación de riqueza, de producir cada vez más, de aumento del Producto Bruto, de generación de puestos de trabajo y puestos de trabajo de calidad, y no pudimos, ¿no? De ahí en más tuvimos algo muy zigzagueante. Se Ujú. plantea la necesidad de políticas de Estado, que sean consensuadas y que apunten al aumento de la producción y al aumento del trabajo. Es interesante eso, Eduardo, porque por ahí se mira y dice, bueno, no hay tan alto desempleo en la Argentina, pero el problema es que parece que está ajustando por calidad el empleo la crisis, ¿no? El mercado de trabajo argentino tiene específicamente la particularidad que usted dice, ¿no? Es un mercado que no tiene una tasa de desocupación elevada. Algunos, erróneamente para mi gusto, lo toman como un indicador de que la cosa no está tan mal en los diferentes periodos y gobiernos. No, Ujú. no estoy hablando de este gobierno. Pero es un mercado de trabajo excesivamente precarizado, ¿no? La mitad de los trabajadores ocupados están en un sector mixto informal de la economía, y gran parte de ellos no tienen aportes al sistema de seguridad social, que es el indicador que más se utiliza para medir la precariedad laboral. Sobre todo porque hay una particularidad, un detalle, digamos, que las familias de menores ingresos no pueden darse el lujo de tener desocupados, ¿sí? Tienen que generar
aunque sea un ingreso, aunque sea muy bajo. Entonces hay unas actividades específicas del mercado de trabajo que es inventarse directamente un trabajo, ¿no? Es salir a reciclar residuos, los típicos cartoneros, ver si pueden juntar algo para venderlo en una feria comunal los fines de semana, hacer una venta ambulante, limpiar parabrisas en una esquina y en algunos extremos la mendicidad, ¿no? Que es una forma de conseguir algún ingreso, aunque sea muy bajo, en forma sistemática. Ujú. Y aunque nos parezca que no es correcto, esas personas en lo que es la estadística pública, la estadística privada y las recomendaciones de los organismos internacionales aparecen como ocupados, ¿no? Claro. Está apareciendo ahora un incremento de la desocupación, ya en el primer trimestre, con datos oficiales del INDEC, por encima del 7%, y también algo que es también más preocupante, que es una desocupación que se incrementa más en el caso de los jefes de hogar, ¿no? Que son los que en general tienen como un mayor ingreso, ¿no? Esto nos marca todavía más el hecho de la necesidad de las políticas consensuadas y de Estado para aumentar la producción y también tener muy en cuenta las economías regionales, ¿no? Pero como política de Estado nacional y que sea consensuada con los gobernadores y también con representantes de las regiones, ¿no? Ujú. Porque tenemos que poner en valor las riquezas que siempre decimos que tenemos, pero nunca las podemos desarrollar lo suficiente. Eduardo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, un saludo y que tengan buenas tardes. Muchas Muy gracias. amable, gracias. Eduardo Donza, Bueno, muy investigador de interesante. la Universidad Católica Argentina, que elaboró este informe con respecto al crecimiento que está teniendo la pobreza en el país, muy vertiginoso, muy profundo, pero además lo más preocupante es que hay también una fuerte suba del indicador, tal vez más extremo, que marca las necesidades insatisfechas de muchas familias, que es la indigencia, que está en torno al 20%, ¿no? El 20% de los argentinos no tienen ingresos que les alcancen para la comida. No hablemos ya de otro tipo de gastos que ya se hicieron para muchos inalcanzables. Bueno, 25% de pobreza núcleo duro. Así es. Bueno, y de ahí ha ido subiendo y bajando, pero nunca pudiendo bajar de ese piso, ¿no? Del 25% en las últimas décadas de la Argentina. Claramente estamos en un punto de extrema gravedad dentro de ese proceso, ¿no? Así es. Tal vez el peor momento de todos. Vamos a una pausa, enseguida regresamos en Entre Líneas.